¿No investigaron nada? ¿No leyeron? ¿No? Bueno, por favor les pido que lean. Vamos a hacer un ejercicio con eficiencias isentrópicas. Si terminamos, realizamos el ejercicio que se quedó la clase pasada pendiente, el que hicieron ustedes, pero ya con eficiencias isentrópicas. Dice un ciclo Rankine simple de agua. Otra vez ya sabemos que simple significa que va a tener 4 componentes: una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Y tenemos como fluido de trabajo agua. Y como pueden observar, no dice ahí un ciclo Rankine simple ideal. ¿Por qué ya no aparece la palabra ideal? Porque precisamente la turbina y la bomba ya no van a estar trabajando de forma isentrópica. Dice, la caldera opera a 6 megapascales y el condensador a 50 kilopascales. Entonces, ya tenemos las dos líneas con las que está trabajando este ciclo. Recordemos que el ciclo Rankine trabaja entre dos presiones, la presión de la caldera y la presión del condensador. Entonces tenemos que la presión de la caldera sabemos que es P2 y P3, que va a ser 6 megapascales, que es la presión más alta. Y la presión del condensador, que va a ser entre 4 y 1, es decir, P4 y P1 van a ser igual a 50 kilopascales. Dice, a la entrada de la turbina, la temperatura es de 450 grados centígrados. Entonces tenemos que a la entrada de la turbina es el número 3, el estado 3, por lo tanto ya obtuvimos de los datos la temperatura 3. La eficiencia isentrópica de la turbina, o sea, noté, va a ser de 94% o bien 0.94 en decimal. Las pérdidas de presión y de la bomba son despreciables, o sea, no hay caídas de presión. Y el agua que sale del condensador está subenfriada en 11.32 grados centígrados. ¿Qué significa? Que no va a ser líquido saturado, porque dice que sale del condensador en 11.32 grados centígrados. O sea, nosotros tenemos la temperatura 1, que ya dijimos que casi en todos nuestros ciclos va a estar en la línea de saturación, ¿sí? En la línea de presión, en este caso la línea de presión de 50 kilopascales, pero nos dice que en realidad el condensador está enfriando de más, o sea que no está saliendo a esta temperatura, a esta presión, sino se está enfriando, si es la T saturada, entonces en realidad está saliendo más fría, está saliendo, si está más fría, pues entonces toca en la parte del líquido comprimido la diferencia de 11.3 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pues la temperatura que tenemos la podemos obtener de esta forma, la temperatura de saturación a esta presión, que es 50 kilopascales, menos los 11.3 grados centígrados, y estaríamos encontrando la temperatura del estado 1. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Todo No, bien, profe. profe. Sale. Dice, la caldera está diseñada para un flujo másico de 20 kilogramos sobre segundo. Aquí lo importante es ver la capacidad de la caldera. ¿Por qué? Porque en la caldera estamos recibiendo el flujo de combustible, el que está, se está quemando. Entonces, para poder tener estas condiciones que tenemos aquí, es decir, para llegar a los 450 grados centígrados, después de que entre a la caldera, por ejemplo, necesitamos un flujo de 20 kilogramos sobre segundo. Si es más o es menos,
la temperatura va a disminuir o va a aumentar. Por ejemplo, si el flujo másico fuera menor, pues entonces estaría calentando más. Si el flujo másico fuera mayor, pues entonces el flujo másico estaría más frío. Y además se necesita ver la capacidad de esas tuberías, ¿no?, que tenemos ahí. Entonces, la capacidad de esa tubería dice que es de 20 kilogramos sobre segundo. Aquí está el diagrama que les decía, ¿no? Dice, determine la tasa de adición de calor en la caldera. O sea, ¿qué nos está pidiendo este primer inciso? ¿Alguien me podría decir? QE QE, pero ¿con qué? ¿Minúscula, mayúscula, con puntito? con puntito. Con Puntito. puntito. Exacto, con puntito porque nos dice tasa, ¿verdad? O sea, es algo relacionado con el tiempo. Después nos dice que la potencia necesaria para operar la bomba, o sea, W. La potencia neta producida por el ciclo, o sea, W neto. También nos pide la eficiencia con base en la primera ley, la destrucción de exergía y generación de entropía, y la eficiencia con base en la segunda ley. O sea, todos estos que están en rojo se nos están pidiendo. Suponga que el ambiente y el sumidero, o sea, el ambiente y el sumidero son el mismo, están en 300 Kelvin, o sea, TL es 300 o T0, mientras que la fuente opera a una temperatura de 1100 Kelvin, o sea, la caldera, la fuente está a 1100 Kelvin, ¿sale? De donde se está extrayendo ese calor. Bueno, y aquí está el diagrama, ¿no? Es casi seguro que en el estado 3 tengamos una temperatura de 450 grados centígrados. O sea, perdón, es casi un hecho que sea sobrecalentado porque tenemos 450 grados centígrados. Si nosotros en condiciones de 100 kilopascales y más o menos 100 grados centígrados, el agua empieza a evaporarse, ¿no? Ahora imagínense a una presión mucho más alta y a una temperatura más alta, pues es casi lógico que va a pasar esto, ¿no? Entonces, yo estoy dando por hecho desde aquí, desde este momento, que tenemos vapor sobrecalentado en el estado 3. La otra es que el estado 1, ya dijimos, que en lugar de estar en la línea de saturación, está más abajo. ¿Por qué? Porque salió más frío de lo que se esperaba. Entonces está saliendo 11.332 grados centígrados menos que la temperatura de saturación. Entonces tenemos líquido comprimido. Y es lógico que si la bomba sí está trabajando de forma isentrópica, tengamos un estado 2 en líquido comprimido, ¿sí? Y por otro lado, el estado 4, ya dijimos que para el caso ideal, pues de 3 a 4 sería de forma vertical, o sea, estaríamos trabajando hasta aquí, pero se nos está dando una eficiencia isentrópica para la turbina del 94%. Entonces siempre vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha a partir del estado 4. ¿Por qué? Porque en ese sentido la entropía aumenta, y como ya tenemos irreversibilidades en nuestra turbina, pues entonces el estado 3 no cambia, ya dijimos, porque todas las irreversibilidades se dan dentro de la turbina. Entonces a la salida, en lugar de tener 4, vamos a tener 4R, porque hubo una desviación. Pero el estado 4 siempre es importante porque a partir de él vamos a encontrar esa desviación. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Vale, entonces vamos a comenzar con la obtención de datos. Vamos a encontrar a T1, sabemos que es la temperatura de saturación a 50 kilopascales, que es 81.32 grados centígrados, menos el 11.32 grados centígrados, aquí me faltó el 2, 11.32, pues entonces tendríamos que 81.32 menos 11.32, tendríamos una temperatura de 70 grados centígrados. Y ya dijimos que es
líquido comprimido, ¿sí? ¿Qué datos tenemos en el estado 1? ¿En qué condiciones está trabajando? ¿Cuántas propiedades intensivas necesito cuando estoy fuera del domo? 3. 2. La temperatura y la presión son las más comunes, ¿sí? Entonces tenemos la temperatura, sí, 70 grados centígrados y está trabajando sobre esta línea de presión, la presión del condensador, que es 50 kilopascales. ¿Existe tabla de líquido comprimido para 50 kilopascales? No. No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La podemos suponer como líquido saturado? Exacto, ¿a qué? ¿A qué? ¿Con qué dato? ¿A 70? Exacto, correcto, porque la temperatura manda, ¿va? Entonces nos vamos a la tabla de saturación, pero ahora en lugar de tabla de presiones nos vamos a la tabla de temperaturas. Y vamos a suponer eso que dijo su compañero. Como no tenemos tabla, pues vamos a considerarlo a 70 grados centígrados. Y a 70 grados centígrados tenemos, necesitamos varios datos. Por ejemplo, necesitamos quizás el volumen específico, aunque no, porque el estado 2 estamos a 6 megapascales y 6 megapascales no aparece, pero sí tenemos 5 y 10, entonces podemos hacer una doble interpolación. Tenemos la entropía, que es así, no hay de otra, sería SF, y tenemos a H1, que sería HF, que sería 29307. Y también puse aquí a B1, que sería BF, que es 2 ceros 1023. Aquí está. ¿Sale? Ya tenemos los datos del estado 1 para poder encontrar los del estado 2 que necesitamos para el estado 2. ¿Qué conocemos del estado 2? La entropía. La entropía, ¿va? Porque es un proceso isentrópico, no tenemos aquí desviación. Entonces, sabemos que está trabajando el estado 2 a esa presión de 6 megapascales. Y también sabemos que la entropía en 1 y la entropía en 2 es igual. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Una opción, pues es con ayuda de esta interpolar en la tabla de líquido comprimido, porque tenemos líquido comprimido o subenfriado. La otra es con la formulita. Entonces, aquí tenemos la tabla del líquido comprimido y podemos observar que tenemos 5 y tenemos 10, pero no tenemos 6. Pero 6 está exactamente entre 5 y 10. Entonces, podemos hacer una interpolación primero considerando que estamos a 5 megapascales. Buscamos una entropía que sea parecida a esta y podemos ver que está entre 0.82 y 1.023. Entonces, hacemos una interpolación aquí para encontrar a la H, ¿vale? La H2 para 5 megapascales, ¿sí? Y lo vamos a hacer lo mismo para 10 megapascales. Un valor que se parezca a 0.95 está entre 0.8260 y 1.0691. Entonces, otra vez encontramos aquí nuestra H2, pero a 10 megapascales, ¿sí? De ahí yo creo que no hay ninguna duda. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Interpolamos normalito como hemos venido interpolando para encontrar una entalpía. Entonces, a 5 megapascales yo conozco una entalpía que es H2 a 5 megapascales, ¿no? La que no conozco es a 6, esa es mi incógnita, pero a 10 también la conozco, que también es una de esta que está aquí, ¿no? H2 a 10 megapascales. Entonces, otra vez voy a interpolar, pero ahora con la ayuda de esto,
tengo este dato, este, y la incógnita es a 6. Entonces, otra vez interpolamos, pero ahora sí para encontrar a la entalpía en 2, ¿sale? Entonces, cuando tengamos una presión igual a 5 megapascales o mayor, tenemos que hacer una doble interpolación como la que acabo de hacer, ¿sale? Ahorita se va a explicar mejor en este aquí. Miren, aquí lo que hice fue separar este renglón, separarlo y pasarlo abajo para dejar un espacio ahí. ¿Por qué? Porque aquí está ese 2 para 5 megapascales y para 10. Entonces, yo el que desconozco es la entalpía. Entonces, a 5 megapascales encuentro que es 298, está entre 255 y 338. Lo mismo para 10 megapascales, está entre 259 y 342, que me da 303. Y yo conozco a 5 y a 10. El que desconozco es a 6. Entonces, de esta forma, interpolo y encuentro a 6 megapascales, que es un valor de 299.75. Entonces, ya tengo mi entropía 2 y mi entalpía 2. Esa es una forma y es la forma exacta de encontrar esos valores en el estado 2. ¿Dudas hasta aquí? No, no, profe. Entonces no está difícil, son interpolaciones pues normales, ¿no? Nada más que son 2. Y la otra forma es encontrarlo con esta formulita, que sería el volumen específico 1 que obtuvimos en el estado 1, por el cambio de presiones, que sería P2, que sería 6000 kilopascales menos 50 kilopascales, más la entalpía en 1, que también la obtuvimos en el estado 1. Y nos da 299.15. Muy parecido, pero sí hay una diferencia, ¿no? La diferencia es de 0.6. Entonces, eh, pues así le vamos a hacer. Cuando tengamos aquí presiones, por ejemplo, si fuera 1 megapascal, entonces no usamos tablas y usamos la fórmula. Si aquí dice 5 megapascales o mayor a 5 megapascales, utilizamos tablas, ¿sale? Ahora para el estado 3. Ya sabemos que es vapor sobrecalentado, pero si no, pues lo confirmamos. Entonces, si nos vamos a la tabla de sobrecalentado directamente, o sea, a 6 megapascales y 450 grados centígrados, aquí está 6 megapascales, y podemos observar que la temperatura de saturación, o sea, esta que está aquí, es 275 y la que se nos está dando es 450. Entonces, si extendemos estas líneas de presión hacia abajo y hacia arriba, y chocamos con la temperatura de 450, no hay en otro lado más que aquí, que es donde se intersectan, y entonces confirmamos que es vapor sobrecalentado, y para eso pues vemos que está tabulado 450, ¿va? Si no fuera sobrecalentado, pues ni siquiera estuviera aquí. Claro, puede ser que tengamos 250, por ejemplo, 250 pues es menor a 275, entonces tenemos líquido comprimido. Si es igual a esta, pues podría ser saturado, vapor o líquido, ¿vale? Entonces aquí ya confirmamos que es vapor sobrecalentado, entonces sacamos los datos de la entalpía, que es 3302.9, y la entropía, que es 6.7219. Ahí están los dos datos que necesito. Cabe señalar que he estado remarcando en rojo los datos que voy a utilizar más adelante en mi análisis de energía y mi análisis exergético. Entonces, ahí ya obtuvimos para el estado 3. Para el estado 4, bueno, antes de eso, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe.
Bien, entonces para el estado 4, ya habíamos platicado sobre el estado 4, habíamos dicho que es el único que no sabemos a ciencia cierta, pues si es mezcla, si es sobrecalentado, si es saturado, no sabemos nada. Entonces, ese es el único estado que vamos a tener como que más dudas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hay que hacer es encontrar el estado ideal, o sea, el estado 4. ¿Sí? El estado 4, ¿alguien me podría decir qué datos conocemos del estado 4? La presión. La presión La es entropía. la entropía. Entropía. Ajá. La entropía en 3 y la entropía en 4 son iguales y la presión es de 50 kilopascales, ¿verdad? Entonces, el estado 4 está a 50 kilopascales y sabemos que la entropía en 3 y en 4 es igual, entonces ya conozco la entropía en 4 porque acabo de obtener la entropía en 3. Entonces, pues hay que encontrar o ver si es mezcla, si es saturado o es sobrecalentado. No hay de otra, o sea, no puede ser que sea líquido comprimido o líquido saturado, porque entonces la línea tendría que estar así y no puede estar así, ¿verdad? Lo único que puede suceder es que sea mezcla, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Vamos a ver. Entonces nos vamos a ir a la tabla de 50 kilopascales, bueno, a la tabla y encontramos 50 kilopascales y vamos a ver quién es eh, la entropía SG y podemos observar que es 7.5931. O sea, para 50 kilopascales tenemos una SF y tenemos una SG, ¿sí? La entropía que se nos está dando es 6.72. Entonces, confirmamos que sí es mezcla, ¿verdad? Que nuestro supuesto que hicimos al inicio del ejercicio es correcto. No hay que estar, no hay que eh, corregir nuestro diagrama, ¿va? Está bien. ¿Por qué? Porque ese G es 7.59 y el dato que se nos está dando es 6.72, o sea, la entropía en el estado 4, entonces es menor, o por lo menos está entre SF y SG, por eso es que afirmamos que tenemos mezcla. Entonces, una vez que ya confirmamos que tenemos mezcla, pues ya podemos obtener la calidad que es el objetivo de cuando tenemos dentro del domo, ¿va? Entonces, la calidad en 4 sería el dato que conocemos es la entropía, entonces sería la entropía en 4 menos el SF entre el SFG, claro, a la misma presión que serían 50 kilopascales, para darnos una calidad de 0.8660. Ya una vez que tenemos la calidad podemos encontrar cualquier propiedad. La que nos interesa es la H, la entalpía. Entonces la H4 la obtenemos así. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces ya tengo H4, que era lo que necesitaba encontrar. ¿Por qué? Porque ahora voy a trasladarme al 4R, voy a encontrar esa desviación que se obtuvo por esas irreversibilidades, por fricción, expansión libre, cambio de temperatura, rechazo de calor, etcétera, ¿no? Cualquier situación que haya hecho que se desviara. Entonces, ¿cómo obtengo? Recordemos que la eficiencia isentrópica es eh, la división o el cociente de dos trabajos. En el caso de la turbina, tenemos el trabajo real y el trabajo ideal, que el cual no tiene subíndice, ¿verdad? El real es con un subíndice R. ¿Quién es más grande de estos dos? Habíamos platicado, ¿no? En condiciones ideales, ¿me proporciona más o me proporciona menos? ¿Alguien sabe? Más. El Más. ideal. Ajá, correcto. O sea, el real es menor, ¿verdad? Este de aquí va a ser siempre menor al ideal, porque en el caso ideal la turbina me está entregando más. Entonces, por eso es que aquí
el más chiquito queda arriba, es decir, el real, y el más grande queda abajo, para que esto nos dé un decimal, es decir, que la eficiencia esté entre 0 y 1. Entonces, el real arriba sería H4R menos H3, porque recordemos que el único que tiene cambios es la salida, la entrada permanece tal cual. Entonces, de aquí podemos despejar la entalpía en 4R. ¿Por qué? Porque conozco H3, la obtuve hace rato, conozco H4, la acabo de obtener, y la eficiencia isentrópica de la turbina se nos está proporcionando. Entonces, y sabemos que es 94%, entonces de aquí podemos despejar. Aquí copié el dato de la diapositiva anterior, que era 3302.9 para H3. Entonces despejo H4R, ¿cómo? Este de aquí está dividiendo, pasa multiplicando a la eficiencia isentrópica, que es este de aquí, ¿no? Y me quedaría H4R menos H3. Este H3 está restando, pasaría a sumar. Ahí está. Entonces, es muy sencillo de despejar a H4R, de modo que si lo sustituimos, podemos observar que siempre, la entalpía va a cambiar, va a aumentar. Antes era 2336, ahora es 2394. Pero ¿quién más va a incrementar? ¿Alguien me podría decir? La entropía. Exacto, la entropía, y esa es la más importante, ¿verdad? Porque esa es la que nos dice qué tan irreversible fue nuestro proceso. Entonces, ya tengo H4R, pero no sé otra vez si estoy en mezcla, si estoy en saturado o estoy en sobrecalentado, porque el 4R ya es una historia nueva, el 4 quedó atrás. Entonces, vamos a ver qué pasa con el 4R. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir otra vez a la tabla de saturación y voy a checar pues cómo es HF y HG, porque recordemos que HF está así, HG está así, pasando por la línea de saturación, así están las H's. Entonces, si yo tengo una H en medio, pues significa que está entre HF y HG, porque estas líneas pues nunca se tocan, ¿no? Son como si fueran líneas paralelas, aunque son curvas. Entonces, este, pues vamos a ver cuánto vale H y cuánto vale HG. HF vale 340, ¿sí? O sea, esta línea vale 340. Y HG vale 2645, esta de acá. Y el valor que se nos está dando es 2394. ¿Qué significa? Que sí es mezcla. Que sigue siendo mezcla, ¿va? Entonces, ahora comparamos con H porque el dato que tenemos en el estado 4R es la entalpía, no la entropía. Ahora el objetivo es encontrar esa entropía, ¿va? Esa desviación. Entonces, ya comprobamos que HF y HG, bueno, H4R está entre HF y HFG. Entonces ya podemos decir que es mezcla. Como es mezcla, otra vez necesito encontrar la calidad, pero ahora la calidad en 4R. Entonces, así la obtenemos, ¿no? En lugar de S, ahora tenemos H. Y sería H4R, que es el dato que yo conozco en 4R, menos HF a 50 y HFG a 50, porque eso sí, sigue trabajando sobre la misma línea de presión, aunque se haya desviado. Eso es importantísimo, ¿no? Porque, pues, si hubo una desviación, nos preguntaríamos, pues, ¿qué cambió y qué no cambió? ¿Qué cambió? Pues se ve visiblemente que lo que cambió fue la entropía, la entalpía, pero la presión permaneció constante, ¿sí? Eso es algo que sucede porque caemos en la presión del condensador, ¿no? Seguimos estando a esa presión. Entonces ya conozco la calidad es de 0.89 116. Entonces ahora voy a encontrar a ese 4R. ¿Cómo? Pues otra vez con la ayuda de esta calidad y de la entropía en F y FG, ¿sale? Para que nos dé 6.88.
Anteriormente me voy a regresar a la otra diapositiva. En lugar de ser 6.88, la entropía era de 6.72, o sea, sí hubo un cambio significativo, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Entonces, vamos ahora a encontrar, ahí tengo un valor que se adelantó. Vamos a encontrar y esa sí la podemos obtener ya, ¿no? La eficiencia reversible, o sea, la eficiencia máxima de este ciclo cuando está trabajando entre un sumidero y una fuente que está a TL y TH respectivamente, ¿no? Entonces vamos a encontrar eh, todos los datos al cual llamamos análisis de energía. Vamos a encontrar a QE, WE, WS y QS. Entonces, sabemos que vamos a necesitar las temperaturas de la fuente y del sumidero, así como las entalpías, ¿no? Por el momento. ¿Para qué? Para sacar todos esos datos que les decía, ¿no? Entonces, la bomba está trabajando de forma ideal, entonces podemos sacar esa potencia, como les había dicho, ¿no? Como está entrando, sería flujo másico por el cambio de entalpía. O sea, entalpía final menos entalpía inicial, es decir, H2 menos H1 por el flujo másico. Eso sería para el específico, ¿no? Si lo divido por el flujo másico. Pero se nos está pidiendo con puntito. Entonces, primero saqué los específicos, eso es correcto, y después lo multiplico por el flujo másico, no hay ningún problema. Entonces, después el que seguiría sería el calor de entrada. Otra vez, la caldera es ideal, no tiene ningún otro calor o trabajo involucrado ahí, por lo tanto sería QE igual a el cambio de entalpía, es decir, H3 menos H2, ¿sí? Y ese valor es el que nos da, con la ayuda de estos datos. Después, para la turbina, en este caso, en el caso de la turbina, sí va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque está involucrado 4, en lugar de 4 es 4R. Entonces ya sabemos que el trabajo de salida era, como es de salida, pues es H3 menos H4. Pero como H4 es el caso ideal y necesitamos el caso real, pues en lugar de H4 va a ser H4R, ¿sí? Ese es el cambio que hubo para el caso del trabajo de salida. Entonces aquí ya estamos encontrando el valor real que está suministrando esa turbina y ese es el que queremos, no el ideal, porque el ideal es para esas condiciones ideales y lo que nosotros estamos trabajando ya es condiciones reales, ¿no? Entonces de esa forma encontraría el trabajo de salida. Para el caso del condensador, lo mismo, ¿no? Era H4 menos H1, pero como una desviación en el 4, en lugar de 4 va a ser 4R. Entonces H4R menos H1 y esto es lo que estaría sacando, eliminando ese condensador. Ahora estaría eliminando pues menos calor que en el caso ideal, ¿no? Bueno, ya tenemos esos 4 trabajos y calores. Ahora lo que vamos a hacer pues es encontrar en forma de tasa. ¿Cómo? Pues nosotros conocemos, es dato, el flujo másico. Entonces voy a multiplicar el flujo másico por cada una de estas para que me dé WE con puntito, QE con puntito, W con puntito y QS con puntito. ¿Sale? Aquí está. ¿Sí? Fue lo único que hice, multiplicar por el flujo másico y nos da 133.6 kilowatts, 60.063 kilowatts, 18.170 kilowatts y 42.026.6 kilowatts. Entonces, eso es lo que se nos pide. También se nos pide el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto es WS menos WE o QE menos QS. Cualquiera de las dos nos debe de dar lo mismo. De modo que si hacemos eso,
nos da un valor de 18.036.4 kilowatts. O sea, 18.170 menos 133 me da 18.036.4. Ese es lo que realmente está saliendo de ese sistema. Eso es lo que yo diría que en este caso, si fuera una termoeléctrica, por ejemplo, mi termoeléctrica tendría la capacidad de 18 megawatts aproximadamente, ¿no? Entonces yo diría, mi, mi sistema es de 18.000 kilowatts o 18 megawatts. Ya, ya tenemos ese valor. También podemos obtener, por ejemplo, la eficiencia con base en la primera ley. La eficiencia con base en la primera ley es la potencia neta entre el calor de entrada. ¿Sí? O bien 1 menos QS entre QE, también nos debe de dar lo mismo. O sea, de 60.000 kilowatts que estoy suministrando, solamente estoy transformándolo en trabajo ya neto 18.000 kilowatts. O sea, una tercera parte más o menos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que sí, exactamente es menos de la tercera parte, ligeramente. Entonces, el porcentaje es 30%, ¿no? 30% de ese calor lo estoy transformando en trabajo. Es una máquina súper ineficiente, ¿no? Esperaríamos que fuera, pues, por lo menos la mitad para que valiera la pena, pero todos los sistemas prácticamente están trabajando alrededor del 30%. Por ejemplo, el motor del automóvil aproximadamente entre 25 y 30, y los más nuevos 35% están transformándolo en trabajo neto, o sea, son súper ineficientes. Pero no hay otra forma de transformar calor en trabajo, es la única forma, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esos valores que se nos piden, y la eficiencia reversible, como ya les había dicho, la podemos obtener desde el inicio. ¿Con qué? Con TL y TH. O sea, si trabajara en condiciones ideales, lo que nosotros obtendríamos sería del 72%, o sea, una buena eficiencia, ¿verdad? Pero no, porque se está yendo en irreversibilidades y lo único que conseguí fue el 30%, o sea, ni la mitad de lo que pude haber obtenido es lo que estoy obteniendo. Entonces, con estas dos, con la comparación que acabo de hacer, es lo que nos va a dar la eficiencia con base en la segunda ley, o sea, nos va a dar menos del 50%, ¿verdad? Aquí está, nos dio 41.29%. Eso es lo que dice la eficiencia con base en la segunda ley, ya considerando las irreversibilidades, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis exergético. Ya sacamos el análisis energético, que eran todos los trabajos, calores y eficiencias, a excepción de la eficiencia con base en la segunda ley, que esta debería de estar aquí, pero la podemos obtener desde ese momento, porque ahora vamos a hacer análisis exergético. Vamos a hacer el balance de entropía, después sacamos la exergía destruida y corroboramos esa eficiencia con base en la segunda ley. Entonces vamos primero con la bomba. ¿Cuántos mecanismos de transferencia de entropía podemos observar en esa imagen? Por flujo másico. Solamente, ¿verdad? Porque no hay calor ahí en la bomba. Entonces nos quedaría que bueno, y además los datos que necesito pues son los calores, las entropías y las temperaturas de la fuente y del sumidero, ¿no? Entonces, lo único que quedaría para el caso de la bomba sería S generada de 1 a 2, sería M por el cambio de entropía, ¿sí? Que en este caso el cambio de entropía también es cero. ¿Por qué? Porque es isentrópico. Entonces la generación de entropía en la bomba es nula. No hay generación de entropía en la bomba. Para la caldera, ¿cuántos mecanismos de transferencia de entropía podemos observar? Dos. Dos. Los dos, ¿verdad? Que son los únicos que existen, que es calor y flujo másico. Entonces,
en este caso, tendría dos mecanismos de transferencia de entropía, que sería el flujo másico, que es el mismo de entrada y de salida, por el cambio de entropía, que sería ese de salida, que es S3, menos S2, menos el QK entre el TK. En este caso, el Q de entrada se queda tal cual con ese signo, entre la temperatura de donde obtengo ese calor, que es la temperatura de la fuente. Sustituyo valores y encuentro que es 60.73 kilowatt Kelvin. ¿Sí? En este caso sí lo dejamos multiplicado por el flujo másico porque lo conocemos, ¿verdad? Si no lo quisiera con puntito, pues lo divido entre el flujo másico, que es 20 kilogramos sobre segundo, para obtener S minúscula, ¿no? Pero bueno, así nos interesa por el momento. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sale para la turbina. Para la turbina otra vez, lo único que puedo observar es por flujo másico. Es decir, M que es el mismo por el cambio de entropía, que sería S de salida, S4R menos S3. ¿Sale? Para el caso ideal era S4 menos S3 y nos iba a dar 0. Pero en este caso ya es real. Entonces sí nos debe de dar un valor. O sea, sí se están generando irreversibilidad, ¿verdad? Entonces S4R es 6.88 menos 6.72 por el flujo másico, que es 20, nos da 3.27 kilowatt Kelvin. ¿Vale? Y finalmente para el condensador. Para el condensador otra vez tenemos los dos mecanismos de transferencia de entropía, que sería flujo másico y calor. Y sería pues flujo másico, que es el mismo M, que es 20 kilogramos sobre segundo, por el cambio de entropía, que es S de salida, es decir, S1, menos S de entrada, que es S4F. Y en este caso, como el calor está saliendo, recordemos que ese menos se convierte en más, y sería QS entre TL, es decir, el calor que se está desechando y hacia dónde se está desechando, hacia el ambiente que tiene una temperatura TL. Entonces ya tenemos ahí nuestra formulita, sustituimos valores que tenemos aquí para que nos dé 21.48 kilowatt. Me voy a regresar las 4 diapositivas que, que vimos en esta última parte y quiero que observen esto de aquí, o sea, la generación de entropía. Esta es 21.48, la anterior era 3.27, esta es 60.73 y esta de aquí es 0. La pregunta es, ¿cuál es, cuál es el dispositivo más eficiente, o mejor dicho, con menos irreversibilidades? ¿Quién es el de menos irreversibilidades? ¿O quién es el menos irreversible? ¿O el más reversible? La bomba. La bomba es la más reversible, ¿verdad? ¿Sí? Porque no generó entropía. Mientras que, ¿quién sería el más irreversible? ¿La turbina? A ver, vamos a ver la turbina, ¿cuánto nos dio? 3.27. ¿Seguro? La caldera, ¿no? Correcto, la caldera. Sí, precisamente la caldera es la más irreversible. ¿Por qué? Porque es donde se está suministrando calor, y si hay calor va a haber irreversibilidades. Entonces, la caldera va a ser la más irreversible siempre en el ciclo Rankine, ¿sí? Y la menos irreversible pues va a ser o la turbina o la bomba, ¿sí? Y cuando lleguemos, por ejemplo, al ciclo Brayton, vamos a ver que las cosas cambian, que en la cámara de combustión va a ser menos irreversible que
el intercambiador de calor que está desechando calor al ambiente. En ese caso vamos a aprovechar todo ese calor de desperdicio para hacer funcionar un ciclo Rankine. Eso da lugar a un ciclo que llamamos ciclo combinado, ¿sale? Después lo vamos a ver, pero por eso me gusta que preguntarles este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es más reversible? ¿Cuál es más irreversible? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer muchas cosas. Entonces, sumo toda la generación de entropía, la generación de entropía total va a ser de 85.48 kilowatt Kelvin. La X destruida, por lo tanto, pues sería multiplicar esa S generada por la temperatura del ambiente, que es 300 Kelvin, o TL, que es la misma, y nos da 25.644 kilowatts, ¿sí? Claro, la temperatura debe estar en Kelvin, ¿no? Y la X suministrada, pues es esa formulita, ¿no? Y nos da 43.682.18 kilowatts. Entonces, ahora lo que voy a hacer es obtener la eficiencia con base en la segunda ley, con la ayuda de XDEST y XSUM. ¿Sí? Sería 1 menos XDEST entre XSUM y nos da de 41.29%. Y la eficiencia que se nos dio con la ayuda del análisis de energía nos daba de 41.29%. ¿Qué significa? Que las dos sean iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? ¿No se acuerdan? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Este que obtuvimos aquí es con el análisis exergético, ¿no? Y en el análisis de energía que hicimos cuando sacamos los calores, los trabajos, y comparamos la eficiencia reversible con la eficiencia con base en la primera ley, nos da lo mismo. O sea, ¿qué significa que nos dé lo mismo? ¿Nuestras suposiciones son correctas? Está correcta, ¿no? El análisis. No, nuestras suposiciones no. Como dijo su compañero, nuestro análisis exergético es correcto. ¿Sale? Entonces, está bien nuestro análisis, por lo tanto, nuestro problema ya está bien. Entonces, eso es lo que obtuvimos, esto es lo que se nos pide y este también. ¿Sale? Esas serían nuestras respuestas. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, todo está claro. Bueno, vamos a ver los ejercicios que tenemos. Creo que el ejercicio que les pedí era este, ¿no? Sí. Sí, fue ese. Vale, entonces vamos a hacer este, me van a ayudar ustedes. Voy a copiarlo desde ahí porque aquí dice que comparemos, ¿no? El ciclo Carnot con el ciclo Rankine cuando trabajan entre las mismas presiones, pero bueno, no me interesa ahorita el ciclo de Carnot, lo que me interesa es el ciclo Rankine, ¿vale? Entonces lo voy a copiar, voy a abrir otro nuevo. Ahí está, ¿no? Eso es lo que necesitamos.
Estoy buscando los dibujitos, a lo mejor los necesitamos, pero no lo tengo aquí. Bueno, ahorita copio de alguna otra parte. Sale, entonces vamos a comenzar. Dice que el vapor de agua entra a la turbina en ambos casos a 5 megapascales. Bueno, aquí ambos casos lo borro. Y nada más tenemos un caso que es el ciclo Rankine. Y que es ideal, ¿no? Perdón, simple. Entonces, lo que tenemos también es que es agua. Vamos a necesitar las tablas de agua. La turbina, la caldera, perdón, está trabajando a 5 megapascales y el condensador a 50 kilopascales. Entonces, voy a copiar el diagrama de hace rato, el esquemita también. Hace rato también este no tenía animación. Le voy a poner animación para que cuando se las mande ya quede. Ahí está. Ver estos dos. Ahorita los corrijo. Es nada más para que tengamos una referencia, ¿no? Este de aquí lo voy a editar. No, este no me va a servir. Voy a abrir uno de estos para que. Todos los dibujitos son de mi autoría. Aquí está, este sí me sirve. Voy a editar aquí los valores. Este es 1, 2, 3, este es 4. ¿Sale? Bueno, aquí lo que tenemos es nuestro diagrama TS para el caso del ciclo Rankine. ¿Y qué va a pasar en el supuesto cuando tenemos eficiencias isentrópicas? En este caso, la bomba ya tiene eficiencia isentrópica y también la turbina. ¿Alguien me podría decir qué pasa cuando ambas tienen eficiencias isentrópicas? O mejor dicho, la pregunta sería, en el caso de la turbina, ¿qué pasaría con el 3 y el 4? ¿Quién cambia? ¿Quién no cambia? ¿Hacia dónde se mueve?
Lo acabamos de ver en el ejercicio anterior. El 4 se movería hacia la derecha. Exacto, hacia la derecha, ¿va? Y el estado 3 no cambia porque ese nuevo cambia. Entonces no sabemos para dónde va a cambiar, ¿verdad? Pues vamos a suponer que está por aquí afuera, ¿vale? No sabemos por el momento. Y lo vamos a poner en verde, ¿sale? No sabemos qué onda, qué va a pasar con ese estado 3, con ese estado 4, perdón, pero sabemos que va a andar a la derecha, sobre la misma línea de presión, ¿verdad? O sea, sobre la misma línea roja. Entonces aquí va a estar 4R, ¿sí? Eso fue lo que pasó hace rato para la turbina, ¿va? ¿Qué creen que va a pasar para el estado 2 o 1? ¿Quién va a cambiar? ¿Uno o 2? Que es el proceso de la bomba. ¿Quién cambia? 1. No, porque el estado 1 es la entrada de la bomba y todas las irreversibilidades surgen dentro de la bomba. Entonces, ¿quién va a cambiar? 2. Va a cambiar 2, ¿no? ¿Sí? La salida, siempre va a cambiar la salida, la entrada nunca va a cambiar. Entonces, para el caso del estado 2, va a cambiar. ¿Hacia dónde se va a mover el punto 2? ¿Qué dijimos? ¿Siempre hacia dónde? ¿En dirección de quién? ¿Quién va a cambiar cuando hay irreversibilidades? ¿Cambia quién? La entropía aumenta, Sí, ¿no? aumenta. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que Hacia la mover? derecha, Exacto, ¿sobre quién? sobre la línea de presión. Exacto, sobre esta línea roja, ¿va? Sí. ¿Sí? Así, muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a tener es este movimiento, ¿no? Se va a mover desde el estado 1, porque el estado 1 no cambió, hasta el estado nuevo, que le vamos a llamar 12R, ¿no? Y lo vamos a llamar, como ya dijimos, 12R. El estado 12R. Este lo voy a poner más acá. Este aquí. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces voy a copiar mi diagrama, que me va a servir bastante. Ah, y además dice que entra la turbina como vapor saturado. Ah, entonces ese diagrama que hice pues no me sirve mucho, ¿va? No leí eso antes de dibujarlo, pero no importa. Si es vapor saturado, pues este punto va a estar en la línea de saturación. No hay de otra. ¿Y dónde estaría el estado 4? ¿Estaría aquí? ¿O dónde estaría? Si el estado 3 es vapor saturado. En mezcla. Exacto, exactamente abajo, ¿va? Sí, sería mezcla. Sí. Sí, de forma vertical. Y no pasa nada, lo único que pasó es que se desvió ese estado 4, ¿no? Porque no leí esa parte, pero no pasa nada. Para el estado 4 también no pasó nada, lo único que pasó es que se movió por acá, ¿no? Entonces es muy lógico que el estado 4R va a seguir siendo mezcla, pero bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso que realmente se lleva a cabo? Los que tienen R. Exacto, entonces el proceso ideal lo voy a marcar con azul, ¿no? Va a ser de aquí hasta acá, después de aquí de forma vertical así, después eh, de aquí
hasta acá y de aquí hasta acá. ¿Vale? Ese es el caso ideal, pero el caso real ya sería contemplando la parte en verde. Es decir, sería todo esto de aquí, que es correcto, y después de aquí hasta llegar a uno, y en lugar de irnos por la línea azul, nos iríamos por la línea verde. ¿Sale? Ahora sí, copiamos nuestro diagrama. Eso es lo que hago cuando hago mis apuntes, ¿no? Bueno, ya los tengo, ¿no? Cuando empecé pues fue más difícil, pero por eso cuando les mande las diapositivas, acuérdense que me costó trabajo y que por lo menos deben de leerlos, ¿no? Por favor. Entonces ya tenemos ahí todo prácticamente. Bueno, se nos olvidó también poner cuál es la línea de presión, ¿va? La línea de presión de arriba, ¿cuánto es? 900 Kelvin. No, 5 megapascales, ¿no? Ah, sí, perdón. La línea de presión. ¿Y la de abajo? 50 50 kilopascales. kilopascales. Correcto. 50. Ujú. Y nada más, son los únicos datos que se nos están dando, pero pues sí la vamos a hacer porque este es líquido saturado, este de acá es vapor saturado, este de aquí, ahorita van a ver cómo lo vamos a obtener, pero con eso lo hacemos. Entonces ahora sí, copio mi diagrama, borro este, listo, ahí está. Y vamos a poner los datos que tenemos. ¿Me podrían decir cuánto vale la presión 1? 50 kilopascales. Que sería igual a la presión 4, ¿ah? Sí. ¿Cuánto vale la presión 2 o presión 3, que es la misma? 5 megapascales. Perfecto. Ahí está. ¿Qué más conocemos? Conocemos las eficiencias isentrópicas, ¿ah? ¿Cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale esta? La eficiencia de la bomba. 95%. 95%. O punto 95, que es la que vamos a necesitar, ¿ah? En decimal. ¿Y cuánto vale la eficiencia de la turbina? .80. Perfecto. ¿Ya? Después, ¿quiénes son esas temperaturas? ¿Me podría decir alguien? TH y TL. Correcto. Y en este caso también T0, ¿ah? Sería 300 Kelvin. Casi siempre sucede eso. Es muy difícil que tengamos una fuente y que sea distinta a la del ambiente. Y aquí sería TH, que sería 900. Muy bien. Ya terminamos de los datos. Entonces vamos a empezar con el estado 1. El estado 1, ¿qué tenemos? La presión. Ajá. ¿Y qué condiciones tenemos? ¿Qué estado tenemos? Líquido saturado. Exacto. Líquido saturado. Muy bien, correcto. Gracias a todos. Entonces, vamos a copiar esta nada más para no andar haciendo todo desde cero. Entonces, nos vamos para el estado 1. El estado 1 es líquido saturado a 50 pascales.
Muy bien. Entonces vámonos a las tablas de saturación, de presiones, y la queremos a 50. ¿Vale? O sea, queremos esa de ahí. Voy a sacarle una impresión de pantalla. Me voy a esta parte, la recorto. Bueno, nosotros ya sabemos que es tabla de presiones, lo único que me interesa es esta parte, ¿no? Para no andar copiando toda la tabla. Entonces, ¿qué datos necesitamos? ¿Quién sería ese uno? SF. Ujú, que Eso, sería ajá. 1.0912. ¿Quién sería H1? HF. Que sería 340 punto. Punto 54. Muy bien. Y B1 no lo vamos a ocupar. Olvídate de B1 porque la presión que tenemos es 5 megapascales. Vamos a necesitar las tablas. Entonces ya tenemos el estado 1 bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe, todo bien. Sale. Entonces ya terminamos con el estado 1. Vamos con el estado 2. Para el estado 2, ¿qué necesitamos hacer? Por eso es importante tener el diagrama siempre presente, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer primero para el estado 2, R, que es el que necesitamos? Buscar primero el ideal, ¿no? Correcto, primero el ideal, esa es la palabra. Eh, vámonos a líquido comprimido. Bueno, ¿y qué datos tenemos para el estado 2? La entropía. Su presión. La presión. Correcto, la presión y la entropía. ¿Va? Tenemos que es 5 megapascales y sabemos que S1 es igual a S2, ¿sí? Eso sí lo sabemos. Entonces, y sabemos que es líquido comprimido, ¿eh? Entonces S2 va a ser igual a S1, ya ni la borro, porque es la misma. Y lo único que me hace falta es encontrar a H2. No sé cuánto vaya a ser, pero ahí dejo el espacio, ¿no? Entonces, para el estado 2, sabemos esto, ¿no? Vámonos a la tabla ahora sí de líquido comprimido a 5 megapascales. Es esta tablita que está aquí, ¿no? Me voy a ir a mi interpolador. Aquí está mi interpolador, porque ahorita lo voy a necesitar. Vamos a interpolar aquí, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la entalpía en el estado 2. ¿Qué conocemos? La entropía, o sea, 1.0912. 1.0912, ¿sí? Entonces vamos a buscar un valor que se parezca a 1.0912 en esta parte. Se parecen estos dos, ¿verdad? 1.0912, 1.0723. ¿Sí, no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. 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 Entonces, 1. Este iría arriba, ¿va? Aquí. Sí. Sí. Este iría abajo. Y enfrente, pues iría lo que ando buscando, que sería la entalpía. Este iría enfrente del 1.30. Y el de arriba iría enfrente del 1.0723, como está aquí, ¿no? ¿Listo? Calculamos y el valor que nos da es de 345.82.
Entonces, aquí lo voy a dejar, ¿sale? Ya encontramos el estado 2, pero pues eso apenas es un estado que ni siquiera necesito, ¿ah? Yo conozco la eficiencia de la bomba, que es distinto al de la turbina, o es el inverso, ¿ah? En lugar de ser WR entre W, va a ser W entre WR, y que sería H2 menos H1. Esa formulita también ya la tenemos, entre H2R menos H1, ¿sale? ¿Qué conocemos y qué desconocemos de esta ecuación? H2R, ¿Es la que conocemos o desconocemos? desconocemos. Exacto. Entonces H2R la vamos a tener que despejar. ¿Cómo la vamos a despejar? Pues esto de aquí está dividiendo, pasa multiplicando, y esta pues estaría ahora multiplicando, pasaría dividiendo. De modo que nos quedaría H2 menos H1 entre la eficiencia de la bomba, ¿sale? Entonces, eso fue lo que pasó. Y ahora el H2R menos H1 está del otro lado, el H1 está restando, pasaría sumando. Así nos quedaría el H2R. Entonces, por favor hagan esa cuenta. Les voy a copiar el H1, que es esta, para recordar, nada más. Y la eficiencia de la bomba es 0.95. Entonces, hagan esa cuenta por favor y díganme cuánto es. $346.098. Otra vez, por favor. 346.098. 9. O punto 1, ¿no? Ahí está. O sea, ya redondeado, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí se puede observar claramente que es ligeramente mayor a este. Y casi siempre pasa así, que no cambia mucho, ¿vale? Entonces ya tenemos cuánto vale H2R. ¿Y qué desconocemos todavía en el estado 2R? La S2R. La S2R. Entonces vamos a encontrarla. Entonces, vámonos ya ahora al estado 2R. El estado 2R, ¿a qué presión está trabajando? Igual a 5 A megapascales. 5 megapascales. Exacto. ¿Y qué otro dato conocemos en 2R? La entalpía. Su Exacto. entalpía. Muy bien. Y sigue siendo líquido comprimido, muy seguramente. O sea, eso sí se los puedo afirmar. Y lo único que me falta es encontrar a ese 2R. Ahora conozco la entalpía. Entonces, sigue trabajando a la misma presión. Nos vamos a la misma tabla y checamos por dónde anda H2R, ¿no? Vamos a ver el valor otra vez. 346.
Entonces anda entre 338 y 422. Entonces ahora cambian los papeles. Andan entre estos dos, ¿verdad? Y necesitamos una entropía que anda por aquí. Entonces vamos a copiar el valor de 346.1 en el interpolador. 346.1 y va a estar entre 338 y 422, ¿no? Que eran los que estaban, o sea, quedó exactamente la interpolación igual, pero cambiaron los papeles, ¿no? Y va a estar entre este de aquí. Calculamos y nos da de 1.09196, que sería 97 porque es 69, ¿no? Ahí hay que considerar 4 decimales después del punto, entonces esto se redondearía a 20, ¿no? En lugar de 19 sería 20 porque el otro se redondeaba a 7. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tendríamos de S2R. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Lo voy a guardar porque no vaya a pasar que lo cierre en clase. Clase 2. Vale, entonces ya terminamos en 1, ya terminamos en 2R. Vamos al estado 3, que es el más sencillo, igual que el estado 1, ¿verdad? ¿Qué tenemos en el estado 3? Vapor saturado. Muy bien. Entonces 3, la presión es 5 megapascales. El único dato que conocemos y que requerimos, y es, como dijo su compañera, vapor saturado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a S3 y necesitamos a H3. Entonces vámonos a la tabla de saturación a 5 megapascales, es decir, a 5000 kilopascales. Tabla de presiones. Y aquí está 5000, ¿no? Como pantalla. Digo, otra vez. Hasta aquí ya sé qué es lo que necesito. Entonces, ¿quién sería H3 y S3? SG, ¿no? Y HG. SG es 5.9737. Y HG 2794.2. ¿Sale? Ese fue rápido, el estado 3. ¿Dudas? No, profe. No, ¿No? profe. Vámonos entonces al estado 4, ¿ah? El estado 4 es muy seguro, es casi 99% seguro de que sea. Bueno, primero necesitamos el estado 4, ¿ah? El estado 4, ¿a qué está trabajando? ¿Con qué propiedades? A 50 kilopascales. Y Es no una sabemos, mezcla. no sabemos, pero podemos casi afirmar que es una mezcla. ¿Por qué? Sabemos que también sabemos que la entropía, ¿va? Ese
S4 va a ser igual a S3, ¿sí o no? Entonces de aquí ya podemos decir qué es esto. La que desconocemos es esta de aquí. Entonces, vamos a la tabla de mezcla. Vámonos a la tabla de mezcla, perdón, a la de saturación, a 50 kilopascales. 50 kilopascales está aquí. Y vamos a ver qué pasa con la SF y la SG. La SG es 759. 759 y la que nos da es 593. Entonces, ¿qué podemos afirmar? S4 es menor a SG a a 50 kilopascales. O sea, SG es mayor que S4. Ya podemos afirmar que es mezcla, ¿sí? Aunque no era tan necesario porque se ve claramente, ¿no? Entonces vamos a obtener a la calidad, ¿verdad? A la calidad en 4. Voy a copiar unos valores de aquí para no estarlos esta mera. Y hasta coincide, mire. Voy a necesitar la tabla de 50. ¿Cuánto nos daría la calidad? ¿La pueden sacar? ¿Cuánto da la calidad, jóvenes? .7509. Suena lógico. Entonces, ¿sí les da todo lo Sí, mismo? me da lo mismo. ¿Cuánto daría la Sí. entalpía entonces? $2071.2183. 2183, 22. Ahí está. Vamos, sale. Entonces ya obtuvimos el estado ideal, pero ya sabemos, ¿verdad? El estado ideal no nos sirve para nada, por lo menos para sacar calores y trabajo no nos sirve, pero sí nos sirve para llegar al estado 4R. Entonces vamos a necesitar una formulita de acá, que es esta, es la misma, se utiliza la misma. Tengo H4R. ¿Cuánto nos daría? Ahorita les copio el H3 y la eficiencia. Primero la eficiencia, que sería del 80%. Y el H3, ¿cuánto daría entonces H4R?
¿Cuánto da? 2215.8. ¿Así? Sí, Sí. Sale, entonces ya tenemos H4R. ¿Qué nos hace falta? S4R. Muy bien. Vamos a sacar a ese 4R. Vamos a ocupar exactamente lo mismo que acá, ¿no? Es lo mismo. De hecho, va a pasar lo mismo porque, bueno, este es un caso que coincidió, ¿no? Sabemos que H4R es 2215.8. Este de aquí así. Entonces, saquen todos estos valores, saquen la calidad, saquen la entropía. Ahorita regreso, no me tardo, es que tengo un pendiente a esta hora. No me tardo ni 5 minutos, como 1 minuto me tardo. Ahorita vengo. ¿Listo, ingenieros? ¿Cuánto da la calidad en 4R? .8136. Gracias. ¿Y la S4R? .3811. Muchas gracias. Aquí lo único que cabe resaltar es lo siguiente. Si por ejemplo se llegaran a equivocar y dijeran, sucedió esto y es mezcla, pero en realidad no pasa eso, ¿qué creen que va a pasar aquí? Si por ejemplo es sobrecalentado, ¿qué se imaginan que les va a dar aquí? Daría 1. Daría más de uno, ¿sí? Entonces, si da más de uno, pues no puede existir que el 150% de lo que tenemos pues sea vapor, ¿verdad? Es ilógico. Entonces ahí nos daríamos cuenta que hay algo mal, ¿sí? Eh, bueno, eso es por esa parte. Entonces, si está entre 0 y 1, muy bien, pero si no está entre 0 y 1, algo hicimos mal. Si nos da negativa, si nos da mayor a 1, pues algo pasó, ¿no? ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, ya hicimos, por así decirlo, lo más pesado del ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos aquí varias formulitas que van a seguir siendo las mismas, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí podemos copiarlo y nada más irlo corrigiendo. Entonces, por ejemplo, para el análisis de energía,
Lo único que pasó es que en lugar de 2 y 4 pasó a ser 2R, ¿sí? Entonces, en lugar donde se involucre el 4 y el 2, en lugar de aparecer 4 y 2, va a aparecer 4R y 2R. Entonces aquí va a aparecer el 2R y que lo voy a poner a propósito en negro. Aquí también aparece el 2, entonces también va a ser 2R, ¿sí? Porque ya cuando hago esto, estoy considerando ya mi desviación que obtuve. Entonces voy a necesitar H1, H2, H3. Esta sí me acuerdo, este es 900. H1, vamos a ver cuánto era. Aquí está. H2. Está. H2. Ah, pero yo quiero H2R, ¿no? Que es 346.1, ¿no? H2R 346.1. Necesito H3. Y H4R, este de aquí. Entonces ahora sí nos ponemos a calcular todo como aquí, pues, esta sí ya me la sé, sería 0.66667, ¿no? Entonces vamos a corregir todos estos valores, vayanlos obteniendo. Yo creo que voy a corregir primero también todas las entalpías, ¿no? Las entropías, perdón. ¿Por qué? Porque no nos va a dar tiempo ahorita de hacer todo esto. Eso también no lo conocemos todavía. Este no nos va a dar 0. Este en lugar de 2 va a ser 2R, por ejemplo. S2, ¿cuánto vale S2R? Es S2R. S2R está por aquí. Y vale esto. C3. S4. Entonces estos valores los voy a necesitar en cada una de las partes que tenemos, ¿no? Ahí. 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 Y ya. Otra desconocemos esto. Desconocemos esto. Todos estos valores los desconocemos, ya nada más es llenar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, también no se nos está dando el flujo másico en el ejercicio. Entonces, todo lo que vamos a sacar va a ser
Estos de aquí, no. ¿Por qué? Porque no tenemos el flujo másico. Este de aquí tampoco, entonces lo único que vamos a poder obtener va a ser el minúscula. Entonces todo se convierte en minúscula. Ahí está. Y esto pues va a ser kilojoule, kilogramo. Este en lugar de ser mayúscula va a ser minúscula, al igual que el de abajo. Y creo que es todo, ¿no? Aquí también el flujo másico no va a estar, entonces lo quitamos y esto se convierte en minúscula. Lo mismo aquí. Y este de aquí se va a convertir en minúscula también. Lo mismo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el flujo másico. Bueno, donde aparece el 2 también va a aparecer el 2R. Aquí ya lo corregimos. Aquí también. Aquí también. Aquí. Aquí era minúscula. No tenemos potencia. Entonces otra vez voy a copiar y voy a borrar todo, ¿no? Para que no ande corrigiendo todo. Ahí está. Minúsculas. Aquí también está bien. Aquí hace falta quitar este flujo másico y convertir esta minúscula. ¿Sí? Este también no lo conocemos. Voy a quitar los flujos mágicos si no se van a confundir. Sí, ¿no? También aquí no son kilowatts, son kilojoule, kilogramo. Joule, kilogramo. Otra vez. Eso los voy a dejar listo para que nada más ustedes lo hagan de tarea. Y aquí pues también, ¿no? Son puras minúsculas. Puras minúsculas. Y son kilojoule, kilogramo, Kelvin. La X destruida lo mismo, van a ser minúsculas. Cuando multipliquemos esto por Kelvin, pues lo único que va a pasar es que se cancela el Kelvin para quedar de esta forma, ¿no? La X suministrada, también minúscula. Va a ser minúscula. Y esto también va a ser kilojoule, kilogramo. Y lo mismo para la eficiencia con base en la segunda ley. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces de tarea, porque ya no nos da tiempo, de tarea me hacen todo esto, ¿no?
Esto pues también lo voy a quitar para que no se confundan. Esto no lo hemos sacado. Hay que ir llenando todos esos valores. Aquí sí es correcta. Nada conocemos, nomás conocemos los datos. Todo lo demás hay que corregirlo, ¿no? Este también no lo conocemos. Tampoco. Ahí está. Entonces ya está hecho. Ya nomás, por favor, les pido ahí que llenen todos esos lugares, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? No, profe, creo que no. ¿No? Una pregunta de rápido. ¿Cómo ven la clase? ¿Cómo van yendo? ¿Van bien? ¿Les parece bien? ¿Qué sugerencias me tendrían? A mí me gusta cómo da la clase. ¿A los demás? ¿Hay algo que Sí, profe, gustaría que también a cambiara? mí. No, está bien. Primero da el tema y después hacemos ejercicios. Entonces, pues sí, está bien. Me agrada. ¿Los demás? Pues a mí me Sí, gusta profe, que sea igual. muy dinámica también. ¿Sí? Sí, sus Ok, dibujos están muy padres. gracias. Entonces, vamos bien. Si hay alguna objeción, algo que quieran que se añada, que se quite, con gusto, ¿eh? Así está bien, profe. Órale. Entonces, voy a detener la grabación.